En esta clase, nosotros en la anterior estuvimos viendo un poco la composición general de los pavimentos, las capas, qué funciones debían cumplir el pavimento, y vimos los parámetros de diseño, y vimos los materiales constitutivos, clasificamos 5 tipos de pavimentos, en función básicamente de la combinación del material de capa de rodamiento y de base. Hoy vamos a hablar un poco de la conformación de esas capas que están por debajo de la capa de rodamiento, y el protagonista en este caso como material, el principal protagonista es el suelo. El suelo que puede ser el suelo del lugar o el suelo, como vimos el otro día, de aporte o seleccionado según la calidad del suelo del lugar. En nuestro medio habitualmente el suelo del lugar funciona de subrasante, a veces es mejor, a veces es peor, a veces se le puede hacer alguna mejora, y las capas de subbase y base son constituidas con suelo seleccionado o de aporte porque no tenemos muy buenos suelos en nuestra región. A ver. Para hablar de esto, vamos a hablar de la estabilización de suelos. Como vimos, las capas base, esas que mencionamos cuando clasificamos los pavimentos, en general están constituidas por suelos estabilizados. La estabilización de suelos puede ser no solamente para las bases, sino también para secar suelos excesivamente húmedos, como ya vamos a ver, cuando en ese caso no se llaman estabilizados sino mejorados, y también para mejorar la condición del suelo que está abajo de la subrasante, el suelo del lugar. Esta estabilización, como vemos acá, tiene 3 objetivos: darle estabilidad frente a las variaciones de humedad, consecuentemente aumentar la resistencia, y también darle mayor durabilidad frente a ciclos de congelamiento y descongelamiento. Acá habría que agregar algo, que sería, no solo esto, lo pusimos en el anterior, no solo los ciclos de congelamiento y descongelamiento cuando hablamos de durabilidad, sino la repetición de cargas, frente a la repetición de cargas a lo largo del tiempo. Eso habría que agregarlo aquí también. De esto, lo básico se puede explicar, porque lo demás es consecuencia de ello, con el tema de la estabilidad frente a las variaciones de humedad. ¿Qué es lo que estas variaciones de humedad, también lo vimos la otra vez, brevemente, podían tener origen? Se refiere esto a variaciones de humedad, básicamente a circulación de agua. Lo que pasa es que no siempre es agua, una corriente de agua que está circulando, sino que a veces son capilares, por eso se habla de humedad. El agua puede provenir de arriba, o porque la carpeta de rodamiento directamente no es impermeable, o no es totalmente impermeable, o porque esa carpeta impermeable falla. Por alguna de esas fallas que vimos la semana pasada, también era algo que vimos la semana pasada. Fallas en las fisuras en el hormigón, fisuras en el concreto asfáltico, fallas en las juntas del pavimento de hormigón, todo eso vimos que se podía producir, y por ahí puede entrar el agua e ir bajando y atravesando esa infraestructura de base, subbase y subrasante. Y lo mismo puede ocurrir con la napa freática, que puede subir y bajar el nivel de la napa freática, y esos movimientos también afectan, hay una circulación de agua ahí, que a veces no es necesariamente que la napa ingresa al paquete estructural,
sino que por capilaridad, como lo vimos en su momento en aislaciones, si el nivel de la napa está a un determinado nivel, la humedad, digamos que va decreciendo hacia arriba, pero hay ascenso capilar de esa agua que está por la napa freática. Entonces, si la napa sube y baja, esa agua que está por capilaridad también sube y baja, ¿sí? Bueno, y cuando se mueve el agua ahí adentro, ¿qué pasa? Puede empezar a arrastrar partículas, ¿sí? Y ese arrastre de partículas va a hacer que yo hice acá toda una serie de capas, compacté la subrasante, compacté la subbase, compacté la base, que como ya lo dijimos y lo vamos a volver a decir después, cuando compacto lo que hago es tratar de reducir al máximo los espacios vacíos para que esa estructura no se me hunda cuando después empiezan a pasar los vehículos. Y si empiezan a generarse vacíos por el arrastre de partículas, por la circulación de agua, ahí es donde se rompe esa estructura que yo generé y falla y se puede producir un bache, como los que vimos la semana pasada. Ahí aparece este objetivo de la estabilización de suelos. Y esta sería la clasificación de estabilización de suelos. Cuando yo mezclo un suelo de no tan buena calidad con un suelo mejor, a eso lo llamo estabilización mecánica. Es para hacer caminos de tierra, podría eventualmente mejorarse una subrasante también, una subrasante mala, traer y mezclarla con un poquito, romper un poco el suelo de la subrasante con alguno de los mecanismos que vamos a ver ahora brevemente, y mezclarlo con un suelo seleccionado, o directamente para hacer una calle de tierra, un camino rural, ¿sí? Donde se abre, se saca la vegetación, se saca el suelo negro, y el suelo que está abajo, que por ahí no es del todo bueno, se trae un suelo seleccionado, se lo mezcla, y se hace ese camino de tierra con una mejor calidad, que sería si simplemente se compactara el suelo del lugar. Cuando le agrego un aditivo, o sea, algo que no es suelo, ahí hablo de estabilización, obviamente, con aditivos, y no mecánica. Mecánica, ¿por qué? Porque es la mezcla, hay que hacer una mezcla, una operación de mezcla de suelos, ¿no? La otra también, en esta también hay que hacer una operación de mezcla, en ese sentido también es mecánica, pero como le agrego aditivos, se distingue de la otra porque es estabilización con aditivos. Cuando el porcentaje de aditivos es bajo, se habla de un mejorado, cuando el porcentaje de aditivos es más alto, se habla de un estabilizado. ¿Cuál es el límite de bajo y alto? Más o menos podríamos hablar, pero esto es para dar una idea, del orden del 3% del peso de suelo, el agregado de aditivos, y del orden del 5 al 6% en el caso del estabilizado. Ahí se considera mayor el porcentaje, o sea, el doble más o menos. Y esto de los porcentajes en peso están pensados fundamentalmente para los casos de estabilizados, donde el aditivo es cal o cemento, ¿sí? Vamos a ver que hay otras posibilidades. Y el mejorado tiene un poquito similar función que los de la estabilización mecánica. Fíjense que la columna de la derecha es la de los usos, ¿no? Que es mejorar las subrasantes como objeto principal, y también hacer caminos de tierra, etcétera, etcétera, usando los suelos del lugar. Y el estabilizado con mayor porcentaje aditivo es para hacer fundamentalmente las bases esas de suelo cal, suelo cemento y las demás bases debajo de las carpetas de rodamiento. Puedo usarlo también para hacer un camino no pavimentado en el sentido de que no tiene carpeta de rodamiento, un camino de tierra de mejor calidad, más durable. Cuando habla ahí de mezcla in situ o en central, se refiere a que yo puedo mezclar el suelo en el lugar donde finalmente va a quedar la capa, o puedo hacerlo fuera de ese lugar.
Ese fuera puede ser en la misma obra, en un sitio próximo, ahí al lado, de donde voy a volcar el suelo, o puede ser en una planta donde hago la mezcla del suelo con el aditivo y lo llevo a la obra, lo distribuyo y hago la capa. Ya vamos a ver un poquito las etapas básicas de esos procedimientos. Bueno, dentro de estos estabilizados tenemos los dos que ya conocemos, suelo cal y suelo cemento, de los que ahora vamos a hablar brevemente. También se pueden hacer estabilizados con compuestos químicos que se agregan generalmente al agua con que se humedece el suelo. Se humedece el suelo con esa agua, se hace la mezcla y la compactación. Y también podemos hablar de estabilizados granulares, que son combinaciones de suelo con piedra. Ese puede ser con aditivo o directamente puede ser, entraría en la categoría anterior de los mejorados. Solamente tomar piedra y suelo y mezclarlos para hacer estabilizados granulares, que son particularmente buenos cuando la napa freática es alta, porque la piedra genera una estructura que retiene el suelo. Y a veces se recurre a este tipo de estabilizados. Bueno, vamos al suelo cemento. No, al suelo cal, perdón. Al suelo cal. Bueno, el suelo cal tiene por objeto lo que mencionamos al principio de los estabilizados, ¿no? Lograr aumentar la resistencia de esa capa que se va a hacer con suelo cal, aumentar la estabilidad frente a las variaciones de humedad, por cualquiera de las razones que vimos. ¿Cómo se comporta la mezcla de suelo con cal? Lo que hace la cal es ir aglutinando las partículas de suelo. Las partículas de arcilla son partículas microscópicas, lo vamos a ver al final en la clasificación de suelos. Entran dentro de las partículas que pasan el tamiz número 200. Es un tamiz de una abertura de malla de 75 micrones. Ya hablamos de tamices cuando hablamos de agregados, ya lo habrán hablado también en tecnología de los materiales. Es un tamiz, el tamiz más finito que se usa en la ingeniería civil. Y son partículas muy pequeñas, de menos de 75 micrones, de forma alargada, como láminas que están pegadas unas a otras, y esas pequeñas partículas, que muchas veces están muy cohesionadas, por eso cuesta romper el suelo para poder trabajar, en vez de quedar las partículas, lo que logra la cal es juntar grupos de partículas de esas, a nivel también de microscópico o de muy pequeña escala. Este dibujito que estamos viendo no se refiere a terrones de suelo, sino que se refiere a grumos de suelo más pequeñitos, pero más grandes que las partículas. Va como encadenando las partículas, la cal, el agregado de cal, la mezcla de cal con suelo, y le va dando como una unidad a esa, va mejorando, va dándole como una unidad a la masa de suelo que va a formar esa capa que yo puedo usar para base o para mejorado o para lo que fuera. Y entonces el comportamiento de eso que se arma, uno lo podría asimilar, si quiere, a un modelo como una cadena. Esos pequeños grumos son como los eslabones de esa cadena, y entonces el comportamiento de esa capa que se genera es una capa que tiene continuidad, pero que tiende a trabajar como capa flexible. Frente a la acción de las cargas, responde parecido a lo que vimos a la teoría del pavimento flexible, de la deformación punto a punto. Por eso el suelo cal
es la base ideal para un pavimento flexible. Es la que más se usa para un pavimento flexible porque hay una coherencia en la forma en que actúa la capa de concreto asfáltico con la capa de suelo cal, ¿sí? Esa es un poco la explicación del por qué, que va a ser equivalente a la del suelo cemento para los pavimentos rígidos. Hay otro fenómeno, el hidróxido de calcio de la cal. Ustedes saben que cuando nosotros vimos la fabricación del cemento, que se fabricaba con carbonato de calcio, que el óxido de calcio libre que salía del carbonato de calcio se combinaba con la sílice y la lúmina de la arcilla en el horno de cemento para dar los silicatos y aluminatos cálcicos. Bueno, acá no hay ningún horno, no hay 1500 grados, no hay nada de eso, ni siquiera hay un óxido de calcio libre, pero de alguna forma hay una reacción pequeña del hidróxido de calcio de la cal con la sílice y la lúmina de la arcilla, y hay un cierto grado de cementación. Hay una pequeña reacción hidráulica, hay un cierto grado de hidraulicidad en esa mezcla de arcilla y cal. ¿Se acuerdan que hidraulicidad se refería a una reacción de fragua y endurecimiento en presencia de agua? Entonces la humedad de la mezcla con la combinación del hidróxido de calcio y la lúmina y la sílice de la arcilla producen un cierto grado mínimo, pero real y existente de cementación, ¿sí? No es un cemento porque no se fabricó, no se generaron silicatos y aluminatos como en el proceso, como los que conforman el clinker, para nada, pero hay una pequeña reacción de ese tipo. Otra propiedad que le da la cal, fíjense ahí, sí. ¿Y esa reacción es inmediata o tarda un tiempo? No, esa reacción no es inmediata, es lenta, pero tiene que ver con la necesidad de combinar con humedad el suelo. Que el suelo tenga un cierto contenido de humedad. Y fíjense acá, donde se refiere a que hace la mezcla de cal y agua también, hacen los suelos más friables y trabajables. Eso tiene que ver con algo que vamos a ver después, que cuando uno tiene que hacer la capa de suelo, a veces la partícula, si bien las partículas de arcilla son microscópicas, a veces vienen formando terrones muy gruesos y duros, y es imposible hacer una capa. Eso hay que desmenuzarlo para poder compactarlo y hacer una capa. Si no, son pedazos que irían quedando ahí formando esa capa y quedaría todo suelto. ¿Sí? Quedarían como bloques sueltos. Entonces hay que romper esos terrones de suelo, de arcilla, y para hacer ese trabajo, para romperlo, para roturarlo, la presencia de la cal facilita ese proceso. A eso se refiere con hacerlo más friables, más fáciles de roturar, de romper, para después poder acomodar en el espacio donde voy a hacer la capa de subbase o de base o de lo que fuere. Bueno, el uso entonces fundamental es en bases de pavimentos flexibles. ¿Sí? O sea, yo mezclo la cal con el suelo, hago la capa, compacto, como vamos a ver enseguida los procedimientos, y con ese porcentaje del orden del 3 al 6%, que medio ya habíamos anticipado hace un ratito, un porcentaje orientativo que le estamos dando, siempre es en peso de suelo seco, o sea, la comparación de peso del 3% sería el peso de cal respecto al peso de suelo, por ejemplo, para un metro cúbico de mezcla. Y obtengo esas capas con estas propiedades que me permiten que sean bases de pavimentos flexibles, o sea, debajo del concreto asfáltico. También puedo mejorar, se usa mucho para mejorar, ahí en este caso el cemento no, pero la cal sí se usa para mejorar sus rasantes o eventualmente
secar suelos que van a ser usados para subbase. Mejorar subrasante significa que yo llego a un suelo que está o muy húmedo, el suelo del lugar sobre el cual tengo que empezar a construir mi pavimento, y no puedo compactar bien esa subrasante, o tiene mucho contenido orgánico. El agregado de cal va a mejorar la condición de ese suelo y me va a permitir más fácilmente compactar ese suelo. El exceso de humedad puede ser que venga porque la napa está cerca, en una subrasante, pero también me puede venir, cuando yo tengo que construir la subbase o la base, me puede venir un suelo de la tosquera, del yacimiento, también húmedo. ¿Por qué? Porque cuando llueve, muchas veces llueve en el sitio de obra y llueve en la tosquera. Cuando llueve se suspende el trabajo en la obra, y cuando deja de llover uno quiere empezar a trabajar enseguida, pero cuando le traen el suelo, o cuando quiere traer el suelo, resulta que el suelo también sufrió, porque no está por ahí muy lejos la tosquera, y sufrió la acción de la lluvia. Y uno a veces ni siquiera se puede usar ese suelo, o sea, no se puede traer, pero a veces se trae y todavía está húmedo el suelo. A veces se lo seca simplemente removiéndolo para que se vaya evaporando la humedad, el exceso de humedad, porque tampoco se puede usar seco, como vamos a ver enseguida. Pero tiene que tener un cierto contenido de humedad, que anda en el orden de, también hablando de peso de agua respecto a peso de suelo seco, en el orden del 25% más o menos. Una forma de apurar el proceso es agregarle cal. El agregado de cal va absorbiendo la humedad, va a mejorar también la calidad de ese suelo, en un porcentaje que es mucho menor, pero que le permite ayudar al secado del suelo, para que ese suelo pueda usarse. Bueno, aquí vemos algunos procedimientos. Este, por ejemplo, en la fotito a la izquierda es claramente un mejorado de una subrasante o de un camino ya de tierra, pero bastante feo, porque se ve el color de este suelo muy oscuro, seguramente con mucho contenido orgánico, y lo están mejorando con cal. Lo están logrando parte de todas estas propiedades, bajándole el contenido de humedad y mejorándole sus propiedades de durabilidad y compactación con cal. La de la derecha, la de abajo a la derecha, es una imagen seguramente de la elaboración ya de un suelo cal como base para un pavimento, posiblemente para la base de un pavimento flexible. Ya vamos a ver unas otras imágenes y explicar un poco mejor, con más detalle, digamos. Después pasamos al otro gran uso, o al otro gran estabilizado, que es el suelo cemento. Donde acá debo garantizar mejor la mezcla de cemento, por eso habla de mezcla íntima, de suelo disgregado con cemento y agua, porque como vamos a ver, debo lograr que las partículas de cemento estén bien distribuidas en toda la masa de suelo. Y el tema del agua también es importante acá, porque acá sí tengo que garantizar, por eso muchas veces estas capas después, en época especialmente de verano, se mojan, después de elaboradas, para garantizar lo que se llama el curado, porque acá necesito la reacción del cemento. La reacción de los silicatos y aluminatos con el agua, para que ese cemento reaccione, como ya sabemos, formando silicatos hidratados de calcio. Estas capas alcanzan mayor resistencia que las del suelo cal, son más resistentes y mayor estabilidad frente a las variaciones de humedad. Y aparte, tienen el comportamiento bastante similar al de una placa rígida. Las particulitas, acá estaríamos tratando de representar, estas cositas marrones estarían tratando de representar las partículas de arcilla. ¿Sí? Ahora sí a nivel microscópico, no ya un conglomerado de esas partículas. Digamos que el que vimos antes era ese conjunto, esa cosa, esos bloquecitos marrones, eran un conjunto de muchas de estas partículas conglomeradas por la cal. Acá estaría entre partículas, vinculando las partículas de arcilla entre sí, este cemento, estos silicatos y aluminatos
que se van a ir hidratando de calcio, y por eso se habla de la mezcla íntima, para que funcione bien la capa de suelo cemento. Debe estar bien, bien mezclado, bien roturado el suelo para que esté bien finito, bien mezclado y humedecido con la humedad adecuada, para que se forme toda una capa que tiende a actuar como una capa rígida. Y por eso se adapta perfectamente al funcionamiento de los pavimentos rígidos, ¿sí? Por eso es base habitualmente de pavimentos rígidos, de pavimentos de hormigón. O estaba el caso del pavimento semirrígido, que era el de concreto asfáltico grueso con la capa de suelo cemento. Bueno, uso primordial, base de pavimento rígido, con el orden de... Bueno, acá hay un error, ¿eh? Esto del 3, acá se chispoteó eso, el 3% de cemento es muy bajo. Yo diría más bien, si tuviera que poner un número, pondría el 5, no el 3. Es medio tacaño eso. Después, por ahí después hacemos alguna corrección y te lo mando, Julieta, para... Perfecto, no hay problema. Bueno, otros usos. Este prácticamente el uso básico y fundamental en obra vial del suelo cemento es este, el de la base de pavimento rígido. Después podemos verlo, a veces se hace una mezcla muy fluida de suelo y cemento, que es lo que ahí llama barro-cemento, ¿sí? Que se usa para asentar conductos que van a quedar enterrados. Por ahí cuando veamos conducción de fluido, tenemos un minutito para comentar el tema. Cuando yo tengo un conducto, a ver si estamos medio jugados con el tiempo, pero... Supongamos que esta es mi excavación donde voy a poner el conducto. Acá va mi conducto. Y en este trabajo, una de las cosas más complicadas es rellenar la parte de abajo del conducto, ¿sí? Hacer el relleno del suelo acá abajo, que el suelo penetre acá, ¿sí? Lo cual es fundamental, y después ir rellenando los laterales para que ese conducto quede bien asentado y no se rompa cuando yo después le agrego, voy compactando el suelo arriba. Bueno, a veces se utilizan rellenos fluidos que permiten que eso penetre perfectamente. A veces se usa arena de no muy buena calidad para que sea más barata y se la va mojando, la arena se va autocompactando, pero a veces se usan algunos rellenos más fluidos, como el barro cemento. Otra posibilidad también para esto, pero muy caro, un poco caro para esto, se tiene también otros usos, es hacer un RDC, relleno de densidad controlada, que es un relleno fluido. Fluido es como un barro, una cosa, a ver, una consistencia, digamos, de medio entre mermelada y mostaza, ¿sí? Que se mueva, que tenga fluidez, porque yo le digo cosas que uno por ahí ve habitualmente. Que tenga una cierta fluidez, como un barro que tiene mucha plasticidad, ¿sí? Este relleno de densidad controlada tiene el mismo objeto, de llenar espacios que es complejo llenar, ¿sí? Y entonces se mezcla cemento con arena, con agua y un fluidificante. Y eso hace que sea una pasta que tenga mucha movilidad y que después cuando se empieza a secar, el cemento endurece y queda una cosa bastante muy compacta y resistente y cumple esa función de meterse en los espacios donde es complejo, como podría ser este caso, ¿sí? Después le explico por qué mostaza y mermelada, y muchas veces se le da fluidez también porque a veces se hace, como es muy difícil llegar acceder al lugar que se quiere rellenar,
porque a veces es una especie, desde un extremo de un túnel, que se está utilizando esto para rellenar espacios entre un conducto y el hueco por donde se hizo el túnel, a veces con una tunelera, se coloca caños con una tunelera y se quiere rellenar para que ese caño quede bien firme, consolidado, y ¿cómo se entra ahí? Si se hizo con una tunelera para no excavar, justamente. Me estoy refiriendo a caños pequeños y tuneleras que estoy hablando de pequeños diámetros, no de las grandes tuneleras como para hacer el conducto debajo del Maldonado. Estamos por el límite, pero entonces a veces se hace fluido como para incluso poder hacerlo, meterlo a presión, ese RDC, ese relleno de densidad controlada, ¿sí? Con una máquina, con compresión, con un compresor, y se lo mete a presión con una pistola, se lo va inyectando con una manguera, y se trabaja así, ¿sí? La mezcla de mostaza con mermelada tiene que ver con una buena salsa para ponerle algún pechito de cerdo, alguna bondiola al horno. Por eso, Ay, qué hambre, Marcelo. el alma de gordo me llevó a esa comparación. Bueno, Ay, qué chistoso. bueno, entonces suelo cemento, ya vimos su principal función, base para pavimentos rígidos, por ese comportamiento como capa rígida, y también la posibilidad de hacer ser el elemento aglomerante que aporta resistencia en algunos rellenos fluidos para determinados usos. Bueno, aquí vemos algunas mezclas con suelo cemento, que vamos a volver a ver enseguida imágenes similares. En este caso todo elaborado in situ, ¿no? La mezcla del suelo con el cemento, primero roturado, primero esto sería la distribución del cemento. Acá lo están distribuyendo con camión. Creo que no tenemos ninguna imagen, a veces en la obra, a veces se hace así, se trae el cemento a granel y se distribuye con camión, o a veces con bolsas. Van poniendo las bolsas y las van rompiendo, ¿sí? Y después se va mezclando el cemento con el suelo, humedeciendo y compactando. Acá están los equipos de compactación. Ahora nos vamos a detener un poquitito más en esas etapas. Bueno, otros posibles estabilizados. Son los estabilizados químicos u otros. Químicos entrarían este que está acá, por ejemplo, con cloruros. Cloruro cálcico o sódico, o sea, cloruro de calcio o cloruro de sodio, alguna proporción propuesta. Esto es por metro cuadrado de capa de suelo que se está ejecutando, ¿no? Se disuelven, como les dije, en agua los químicos, esa agua se va distribuyendo, como vamos a ver, con camiones, y se va mezclando con el suelo. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer lo que se llaman consolidados. Los consolidados son caminos de tierra, caminos hechos de suelo, y buscar darle, se puede hacer también con cal un consolidado, ¿no? Pero esto por ahí es más económico. Y darle mayor estabilidad a ese camino, que cada tanto va a haber que reparar, porque ¿qué le pasa a ese camino de tierra o de suelo? ¿Qué le ocurre? ¿Cuál es su Cuando problema? llueve. Cuando llueve y empiezan a circular los vehículos si lloviera y nadie pasara, se seca y quedaría casi igual que como estaba antes. El arrastre que puede producir el agua sería un tipo de daño o de erosión muy lenta. Pero el problema es que llueve y siguen pasando los vehículos. Entonces cuando llueve y pasan los vehículos y el terreno está blando, se empieza a dañar ese camino. Entonces el consolidado le da por ahí un par de años de vida, la mezcla de la capa superior con suelo, a veces con piedra, que estaríamos en el caso de abajo, del estabilizado granular. Vieron que cuando se hacen los consolidados muchas veces se hace una capa inferior
solamente con suelo y el agregado de un compuesto químico, y arriba se le agrega piedra. Se lo mezcla con piedra, se compacta, y esa capa, la piedra va a permitir, por un lado, de funcionar como una especie de filtro, de retener el suelo, aunque pase el agua, y por el otro le va a dar bueno, es lo mismo, ¿no? Y va a formar una estructura, esa piedra, que hace que permita que infiltre el agua sin arrastrar el suelo. Y le va a dar mayor durabilidad. Y por ahí, durante un par de años, esa calle pavimentada así, que evidentemente se hizo así porque no había capacidad económica para hacer una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, de hormigón, pero va a tener una durabilidad mucho mayor que si no se le hiciera absolutamente nada. Nos queda lo de arriba es el estabilizado con compuestos asfálticos. Muchas veces el origen, acá se puede hacer una combinación, puede aplicarse directamente mezclas de asfaltos con suelo, y hay algo que no... sí está mencionado abajo, en el estabilizado granular. Muchas veces también para el estabilizado granular se usa rapa asfáltico. Vieron que cuando vimos la semana pasada, hablamos de que para hacer la reparación de la carpeta de concreto asfáltico había que raspar, por el procedimiento ese que dijimos de fresado, con una máquina, una fresadora, que iba raspando el suelo, retirando 2, 3, 4 centímetros, según lo que sea que se va a repavimentar, según cómo se ha deformado o dañado esa carpeta asfáltica. Ese material que se retiró, que es piedra con asfalto, agarrado con asfalto, es excelente material para hacer un estabilizado granular. Otro uso de estos ligantes hidrocarbonados que se menciona acá es el de hacer una arena asfalto. Una arena asfalto es una mezcla de arena con una pequeña proporción de asfalto que se suele colocar para sobre la misma después hacer una carpeta de concreto asfáltico y evitar lo que se llama que se reflejen las fisuras. A ver si puedo dibujar algo acá. Esto se hace muchas veces cuando se hace alguna reparación de una carpeta, de un pavimento de hormigón que está fisurado, y se le hace arriba una capa de concreto asfáltico. Supongamos que yo tengo un pavimento de hormigón y que este pavimento está fisurado. ¿Sí? Y se decide, en vez de demoler eso, se decide hacer arriba de eso una capa de concreto asfáltico directamente como pavimento nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay un fenómeno que hace que cuando empiezan a circular los vehículos se refleja la fisura que está abajo en el concreto asfáltico. Esta fisura tiende a repetirse y a subir hacia arriba. ¿Sí? Y me va a marcar el pavimento asfáltico. Entonces, para evitar eso, algo que se puede hacer es hacer una capa que de alguna forma aísle o separe a la carpeta de concreto asfáltico nuevo del pavimento viejo de hormigón que quiero cubrir. Es una capa finita del orden de 2 centímetros de esto que hemos visto, que vemos acá, que es arena asfalto. ¿Sí? Eso hace que la carpeta de concreto asfáltico quede apoyada, pero que la fisura del hormigón quede como contenida, retenida, cuando quiere avanzar, no se encuentra con algo que no es nada rígido, es demasiado plástico, y no puede reflejar la fisura hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende?
A eso se refiere este párrafo que está acá, a ese uso. Bien. Bueno, lo que vemos ahora brevemente son las etapas para elaborar estas capas que estábamos viendo recién. Como les dije, lo primero que hay que hacer, estos serían los 7, de alguna forma reflejar en pasos el procedimiento básico, no quiere decir que siempre va a ser así, o que de la elaboración de alguna capa de estabilizado. Lo primero que hay que hacer es romper el suelo seleccionado, dejarlo en partículas finas, suficientemente finas como para poder trabajarlo, distribuirlo con una pala y después compactar. Para eso se hace el escarificado. El escarificado, por ejemplo, se puede hacer con una motoniveladora, con esta parte de atrás de la motoniveladora. Esto que se ve acá, este rastrillo que puede tener atrás una motoniveladora. La motoniveladora en ese lugar tiene ese rastrillo está articulado, se levanta. Cuando trabaja la motoniveladora tiene una función principal que es su trabajo con esta cuchilla, que como vamos a ver después, es la que permite hacer la terminación fina final de las capas. Porque esa cuchilla el operador la puede ir regulando para lograr el nivel de la capa y después darle la curvatura, que es el gálibo, para que tenga pendiente hacia los costados. Y aparte esa capa se aprieta contra el suelo y es un último grado de compactación que se le da a ese suelo. La parte esa de atrás, en ese momento está levantada y va trabajando la cuchilla. Pero cuando se quiere escarificar, se baja esa cuchilla y se clava en el suelo y se va rompiendo, es como un arado, que va rompiendo el suelo, lo va rompiendo, desmenuzando, para que ese suelo quede en partículas más finas, cosa que permita ser trabajado, distribuido, y además bien mezclado, si voy a hacer una mezcla con aditivos, con cal o cemento, ¿sí? Que ese aditivo esté bien distribuido en toda la masa. Cosa que, como vimos, es particularmente importante en el caso del cemento. Este suelo, como dijimos antes, tiene que tener un nivel de humedad apropiado. A veces no hace falta regarlo. A veces ya viene, como vimos antes, el suelo que hasta hay que secarlo, no regarlo. Pero tiene que tener un nivel apropiado de humedad, porque como vamos a ver enseguida, hay una humedad óptima de compactación, que si tenemos tiempo vamos a mencionar el ensayo Proctor del cual surge esa humedad óptima de compactación. Cada suelo, cada tipo de suelo, tiene que tener un cierto contenido de humedad que es el mejor para lograr el mayor nivel de compactación, la mayor posibilidad de comprimir ese suelo y reducir los espacios vacíos. Luego tengo que mezclar, cuando el suelo ya tiene una humedad apropiada para trabajarlo, tengo que mezclar el suelo con el aditivo. Acá vemos un suelo cemento. Y lo vimos en imágenes anteriores. Voy haciendo la mezcla, la puedo hacer también con ese mismo rastrillo de la motoniveladora, que no es una máquina, no es realmente la forma más apropiada. Hay algunos equipos. Le hago una aclaración, estamos viendo algunas cosas de técnica constructiva vial. Esto es una muy breve introducción, acá no vamos a ver todos los equipos, no. Estamos haciendo una muy breve introducción para darle un marco de realidad técnica de obra a todo lo que estamos hablando de los suelos. Esto lo van a ver con mucho más profundidad en la asignatura Vías de Comunicación 1, y aquel que le interese más lo podrá hacer en la electiva Construcción de Carreteras. Por ahora la tenemos en la carrera. Estos son, por ejemplo, equipos más específicos para ese tipo de mezclado. Se llama rotavator, el que está ahí abajo a la derecha. Pero en definitiva todos cumplen la función de ir rompiendo el suelo y mezclándolo y moviéndolo para mezclarlo con el cemento. Ese cemento que yo ya lo volqué, o la cal, ¿no? Que lo volqué con a granel, venía en un camión,
o que voy rompiendo las bolsas en el lugar y mezclando ahí. Cosa que también, como les dije antes, se puede hacer en el propio sitio, como vemos acá se está haciendo, y es lo más común, en el propio sitio donde va a quedar la capa, en lo que se llama la caja del camino o de la obra, ¿sí? La caja es el espacio que ocupa todo ese paquete estructural que voy a hacer yo excavo hasta la subrasante, con el espesor que yo ya preveo de pavimento, eso va a estar ¿hasta dónde excavo? Tengo que generar el espesor de pavimento de mi proyecto, y tengo que tener los niveles con que voy a construir mi ruta, mi calle, niveles que tendrán que ver con las cuestiones de inundabilidad de la zona, si es una ruta, niveles que habrán surgido del proyecto también. En mi proyecto estará la nivelación, el diseño geométrico del camino con los niveles, y que si estoy haciendo una calle, esos niveles tienen que ver fundamentalmente con los niveles de las viviendas que tengo al costado. Las viviendas tienen que quedar todas, en principio, por arriba de la calle, no por abajo. Y con los niveles que tendrán que ver también con la circulación de agua, del agua de lluvia. O sea que hay todo un proyecto que me determinó los niveles, y de esos niveles para abajo tengo que excavar lo necesario como para meter ahí adentro el paquete estructural que sale de mi proyecto. De los espesores de capa de pavimento, base, subbase. Y eso que se generó cuando se excavó es lo que se llama en la jerga vial la caja. Normalmente se hace en la caja, o a veces la mezcla se hace afuera y después se esparce la mezcla en la caja. Lo vuelvo a regar para que tenga la humedad necesaria para compactar y para que vaya reaccionando el cemento y la cal, fundamentalmente es importantísimo en el caso del cemento, y lo compacto con equipos como por ejemplo este, rodillo pata de cabra. Este rodillo tiene esas puntas que hace que el suelo, especialmente los suelos muy cohesivos, como los suelos arcillosos, cohesivo quiere decir que es adhesivo, que las partículas se adhieren entre sí, no se quede pegado. Si el rodillo fuera liso, se me va a empezar a pegotear todo el suelo ahí y no voy a poder trabajar. Por eso es necesario este rodillo que va compactando y se va desprendiendo el suelo que puede haberse pegado. El rodillo puede estar incorporado a la propia máquina, como en este caso, o el anterior, o puede ser un rodillo que va tirado de un tractor también. Bueno, en la compactación, ya vimos que el objetivo de la compactación es reducir al máximo los espacios vacíos. Apretar todo lo que se pueda a esa capa para que cuando después circulen los vehículos no se hunda. Y ahí hay dos factores, uno de los cuales se divide a su vez en dos. La energía de compactación que yo aporto y la humedad óptima de compactación. Ese suelo tiene que tener un nivel de humedad. La energía viene dada por el peso y la vibración. O sea que ambas cosas son aportadas por el propio rodillo, ¿no? El peso de esa masa más la propia vibración. A veces los rodillos son vibrantes, tienen mecanismos que los hacen vibrar, y a veces es simplemente el propio movimiento del rodillo, la vibración es suficiente como para que haya energía de compactación. Tiene que haber peso y vibración para que las partículas se vayan acomodando hacia abajo. Por eso hay energía de compactación. Y vamos a ver que este concepto, si llegamos a verlo, lo del Proctor, es el concepto que se simula o que se usa para hacer el ensayo de compactación, que es el ensayo Proctor. Y esa humedad óptima tiene que ver porque si tengo un exceso de, bueno, ya vemos que se obtiene en el ensayo Proctor, y si tengo un exceso de humedad, ¿qué pasa con ese suelo cuando está muy húmedo? Es un barro que se va abriendo y no voy compactando. Y si al contrario, si está muy seco, en vez de ir acomodando las partículas, lo que voy a hacer es empezar a romper las partículas del suelo. ¿Sí? Por eso tiene que tener un contenido de humedad que permita la compactación
pero tampoco que sea excesivo para que no se empiece a desplazar, a formar una especie de barro que lo que hace es desplazarse y no compactarse. Bueno, una vez que compacté la capa, como dije antes, viene la terminación con esta motoniveladora, con la cuchilla de la motoniveladora, se le va dando el perfil, el perfilado, para que vaya formando la superficie final con el nivel final, alcanzar el nivel apropiado, y el gálibo, que es la curvatura hacia los costados del pavimento, para poder, porque después eso lo va a copiar el hormigón o el concreto asfáltico para generar la pendiente hacia los costados y que circule el agua. Y también, al apretar esa cuchilla contra esa capa de suelo, se hace la compactación final, que se llama también sellado, con un poquito de humedad, se hace una última pasada apretando contra la superficie para sellarlo y que quede protegido de la acción de la lluvia. Muchas veces porque es una etapa intermedia a la posterior elaboración de la capa de pavimento, de carpeta de rodamiento. Fíjense, en este caso el de la izquierda, están por hacer una carpeta de concreto asfáltico. Hicieron el cordón cuneta de hormigón, ¿ven? El cordón cuneta de hormigón, y seguramente acá le van a pasar una capa de concreto asfáltico para terminar esa calle. Bien. Vamos a hablar un poquito de los tipos de suelo. Muy básicamente, acá lo que quiero presentarles son los parámetros. Esto lo van a ver en la materia geotecnia. Los parámetros según los cuales se clasifican los suelos. Y los parámetros de clasificación de suelos, y después vamos a ver enseguida, después vamos a ver una imagen de la clasificación de suelos de Vialidad Nacional. Los parámetros que se utilizan son los tamaños de las partículas de ese suelo. En la clasificación de Vialidad Nacional, lo que se tiene en cuenta son estos tres tamices, el número 10, el número 40 y el número 200. El número 10 separa lo que clasifica como grava de arena gruesa. El número 40 separa lo que clasifica como arena gruesa de arena fina. Y el número 200, ese que les mencioné yo hace un rato, el que es muy finito. Fíjense que estamos hablando de, cuando hablamos de esas medidas, pero vamos a hacer. Supongamos que este es mi tamiz, ¿sí? Esas medidas que estamos mencionando acá es la distancia entre alambres, ¿sí? 2 milímetros, el número 40 es un poquito menos de medio milímetro, esos 425 micrones, y el último, 75 micrones, es menos de una décima de milímetro, ¿sí? Muy pequeñito. Y ese último, perdón, que me quedé ahí en la mitad del camino, era el que separa arena fina de los suelos finos, que son los limos y arcillas. Bien. Y después hay dos parámetros que tienen que ver con el contenido de humedad que tiene el suelo. No que tiene el suelo, con un porcentaje de humedad que corresponde a determinada condición del suelo. Uno es el límite líquido y otro es el límite plástico, que se obtienen de dos ensayos.
el último parámetro, el índice de plasticidad, es la diferencia entre los dos primeros, entre el límite líquido y el límite plástico. Ya les digo, el límite líquido y el límite plástico son dos contenidos de humedad porcentual del suelo, porcentual porque es el porcentaje de agua respecto al peso del suelo seco, obtenidos en determinada situación o condición para ese suelo. Son parámetros propios de un suelo determinado. O sea que fui a un yacimiento, traje un suelo, o el suelo del lugar, extraje una muestra, voy, hago el ensayo, lo tamizo. ¿Cómo clasifico el suelo? Tengo que obtener estos datos. Y después con estos datos voy a la tabla de viabilidad nacional y digo, a ver, ¿dónde entra este suelo? Entonces agarro una muestra de ese suelo, del yacimiento, si es un suelo seleccionado, o del lugar, si es la subrasante, o lo que fuera, llevo esa muestra al laboratorio, lo tamizo y hago los ensayos para obtener qué porcentaje de humedad le corresponde a la situación del límite líquido y qué porcentaje de humedad le corresponde a la situación del límite plástico. Finalmente el último es la diferencia entre los dos. Entonces, con esos datos voy a poder clasificar mi suelo. Y cómo les cuento brevemente, porque esto lo van a ver en geotecnia con mucho más profundidad. ¿Cuál es la situación para el contenido de humedad que corresponde al límite líquido y cuál es la situación para el contenido de humedad que corresponde al límite plástico? Uno podría interpretar, esta es una interpretación medio libre, que el contenido de humedad del límite líquido sería el contenido de humedad para el cual ese suelo, si la humedad que tiene empieza a ser mayor al límite líquido, ese suelo ya está medio tendiendo a colapsar por exceso de humedad, ¿sí? A volverse, a licuarse. Esta definición sería particularmente válida para suelos arcillosos o limosos, más que nada arcillosos, donde el agua, entre esas partículas que son de forma de hoja, muy finitas y con mucho mayor superficie, cuando hay un exceso de agua, se forma como una película de agua entre esas partículas que tienden a deslizarse entre sí. Son suelos colapsables por exceso de humedad. Los otros no sé si son tan colapsables, o sea, la definición esta para suelos no cohesivos que no tienen arcillas es un poco menos apropiada, o en algún caso totalmente inapropiada. Si es un suelo arenoso, no colapsa por licuación. Y ahí abajo, a la izquierda, está la definición del contenido de humedad. Es el peso del suelo húmedo, agarro la muestra del suelo, quiero sacar la humedad que tiene un suelo, agarro una muestra pequeñita, hay unas capsulitas que se llaman pesafiltros de chapa, con una tapita, parecido a un pastillero. Todo esto se lo tengo que contar así porque esto lo tendríamos que ver en el laboratorio, pero no sé si lo vamos a poder ver en el laboratorio. Se pone el suelo ahí, se cierra esa capsulita y se la mete, primero se la pesa. Se pesa, se tiene el peso previo del pesafiltro, se pesa con la muestra y se tiene el peso del suelo húmedo. Después se agarra eso, se lo mete en una estufa, en un horno, se lo calienta a 100 grados, más o menos, se lo saca y se lo pesa, hasta que el peso es constante. Quiere decir que cuando el peso es constante, cuando lo peso, lo meto en el horno, lo peso, y se mantiene el peso, quiere decir que se secó todo el contenido de humedad que tenía. Se evaporó toda el agua. Y ese es el peso del suelo seco. Hago la diferencia entre esos dos, entre el anterior y el secado, y ¿qué era? El peso de agua que tenía el suelo. Dividido el peso del suelo seco por 100, es el porcentaje de humedad. Bueno, el límite líquido se obtiene en un ensayo que se llama de Casagrande, donde hay un aparatito que es esta especie de cuchara. Esa cuchara está agarrada a un eje con una palanquita que se va moviendo y tiene una excéntrica.
Y eso hace que la cuchara suba hasta una cierta altura y caiga. Y va golpeando contra la base. Eso antes se hacía con la mano. Y esto es un aparatito para imitar lo que se hacía con la mano, una forma mucho menos precisa. Entonces se pone la muestra de suelo humedecida, con la humedad con que uno va a probar el ensayo. Se hace con esta herramienta, que es como una cuña, se le pasa esa cuña curva sobre el suelo y se hace como una canaleta en forma de V. Esa canaleta, ese surco en forma de V, se lo hace a todo lo largo de la muestra de suelo. Y se empieza a golpear. Y se cuenta el número de golpes hasta que se cierra. Si mal no recuerdo, habría que mirar la norma, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que tiene que cerrarse una longitud de 2 centímetros esa canaletita. Esa V, por los golpes, se va acomodando y se va cerrando. Y se tiene que cerrar en un largo de 2 centímetros. En ese momento se obtuvo el número de golpes para el ensayo. El límite líquido es cuando la humedad del suelo es tal que, haciendo este ensayo, se produce ese cierre a los 25 golpes, cosa que es muy difícil invocarla justo, ¿no? Entonces, se hace el ensayo para 3 valores, por lo menos, de contenido de humedad, con 3 contenidos de humedad distintos. Se traza una recta entre contenido de humedad y número de golpes, y después con esa recta, una recta que sea la mediana, la que pasa entre los 3 valores, y con el y entonces se va al número de golpes 25, y esa humedad que corresponde a la que sale de esa recta es el límite líquido. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después se agarra el suelo con el contenido de humedad que corresponde al límite líquido. Uno lo podría hacer si preparó una muestra suficientemente grande, con el mismo suelo del resultado. Y se hacen unos rollitos con el suelo. Se empiezan a hacer como si fuera plastilina. ¿No vieron cuando uno agarraba la plastilina y hacía rollito de plastilina? Bueno, se empiezan a hacer rollitos con ese suelo sobre una superficie plana. Y cuando ese rollito, a los 3 milímetros de diámetro, se rompe, el contenido de humedad, se averigua el contenido de humedad, se agarra, se pesa, se hace todo eso que dije antes, se lo pesa así, se lo mete en estufa, se vuelve a pesar hasta que está el suelo constante y se averigua la humedad. El contenido de humedad que corresponde a, partiendo de un suelo con límite líquido, que se rompa el rollito 3 milímetros, fíjense, ¿no? Ese corresponde al límite plástico. Es el contenido de humedad que corresponde al límite plástico. Por eso este alambre que está acá, para no andar midiendo los rollitos, se compara el rollito con un alambre de 3 milímetros. ¿Sí? Se lo compara para ver si se alcanzó. Si el rollito, se puso más finito y no se rompió, quiere decir que está excedido de humedad. Tengo que ponerle menos humedad al suelo para que se produzca esa rotura. Si se rompe antes es porque tenía demasiada humedad. Bueno, tiene que romperse cuando tiene 3 milímetros. En esa condición se obtiene la humedad. Y esto equivaldría a, podría decirse, volviendo otra vez, más que nada para los suelos arcillosos, igual que como lo dije con el límite líquido, podría tomarse como que esa humedad equivale a una humedad tal que, si el suelo tiene menos humedad que el límite plástico, es un suelo que empieza a agrietarse, que está demasiado seco y que, por ejemplo, en una excavación puede haber un desmoronamiento por rotura, por falta de humedad, porque está demasiado seco. ¿Sí? Es un poco como se pueden interpretar físicamente estos dos límites, líquido y plástico. ¿Se entendió? ¿Más o menos?
Sí, sí. Sí, se renta. Bueno, con estos datos, con los que obtuve de tamizar el suelo y con los que obtuve haciendo en el laboratorio de ese suelo, límite líquido y límite plástico, puedo agarrar y ver qué clasificación corresponde a este suelo según la clasificación de vialidad nacional. En donde tenemos dos grandes grupos, los suelos granulares, que son los suelos que no tienen arcilla o que tienen bajo contenido de arcilla, y los suelos cohesivos, que son los suelos, arcillo, acá no dice cohesivos, pero son los suelos cohesivos que tienen contenidos altos o relativamente altos de arcilla y limos. Entonces, este primer tramo de clasificación para los suelos granulares, fíjense que acá están los parámetros que mencionamos. Los tamices, los 3 tamices, el de 2 milímetros, el de medio milímetro o 425 micrones y el más finito de 75 micrones. El límite líquido y el índice de plasticidad, que era, ¿para qué hago el límite plástico? Porque si no, no puedo obtener el índice, que es la diferencia entre límite líquido e índice de plasticidad, ¿sí? O sea, en realidad el límite plástico no aparece en forma directa, sino en forma indirecta a través del índice de plasticidad. La primera columna, los suelos A1, son suelos gruesos, de partículas gruesas, de piedra o arena gruesa, ¿sí? Fíjense que acá hay un máximo que pasa, la mitad del suelo tienen partículas mayores a 2 milímetros, en el A1A, ¿sí? Y en el A1B, la mitad del suelo, por lo menos, tiene partículas de más de medio milímetro. O sea que son suelos que tienen grava directamente, o por lo menos arena gruesa, como el caso del A1B, ¿sí? Son muy buenos suelos. Puede contener algo de fracción, ¿cómo se dice?, de suelo fino, de arcilla, no la limita, pero como tiene muy poco, no tiene sentido medir el límite líquido, por eso no aparece el límite líquido. Para estos suelos, porque ese ensayo de límite líquido y límite plástico es para suelos con contenido arcilloso, si no, no se va a producir nunca. Imagínense si quiero hacer un rollito con arena o con piedra. No tiene sentido, ¿sí? Habíamos visto la primera columna de suelos que tienen contenido de grava o por lo menos de arena gruesa, un alto contenido. El suelo A3 es un suelo clásico de arenoso. Un suelo que tiene más de la mitad que es arena fina y tiene un contenido máximo de suelos finos, limos arcillosos del 10%. Fíjense que en el anterior los límites eran más altos. En cambio acá es un suelo casi de arena pura. Cosa que ahí absolutamente no tiene ningún sentido, por eso dice que es un suelo no plástico, no hay índice de plasticidad. Es un suelo que es casi arena pura. Acá entramos en suelos que ya tienen un contenido más importante de limos y arcillas, los A2. ¿Sí? Por eso aparece de vuelta la medición del límite líquido, de la fracción cohesiva, de la fracción de arcilla. Sobre esa fracción se hace el límite líquido. O sea, cuando se hace el tamizado, fíjense que acá puede tener hasta un 35% en todos estos casos de suelo cohesivo, de arcillas y limos, que pasaron el tamiz número 200. ¿Sí? Sobre esa fracción, cuando se hace el tamizado, lo que quedó después que pasó el tamiz número 200, eso es lo que se toma para ir y hacer el ensayo de límite líquido y límite plástico. ¿Sí? Sobre esa fracción se obtienen estos valores, el límite líquido, el límite plástico y por lo tanto el índice de plasticidad. Cuanto mayor es el límite líquido, fíjense, peor es el suelo. Porque el suelo va empeorando, cosa que no lo dije, de izquierda a derecha. ¿Sí? Y después,
cuanto mayor es el índice de plasticidad, también es peor el suelo. Cuanto más distancia hay entre el límite líquido y límite plástico. ¿Sí? Vamos, de todos modos, hasta el cartelito, estos suelos son suelos muy buenos, todos. Por lo menos para los parámetros nuestros de la región pampeana. Región pampeana, Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en los suelos de nuestras regiones son suelos de sedimentos, suelos de zona de llanura, donde el agua alguna vez inundó toda la región, los ríos arrastran sedimentos y se van formando capas de suelos finos, mucho suelo arcilloso, limoso, ¿sí? Entonces, son suelos blandos. No estamos en una zona de montaña, donde hay roca, donde hay arena. Si habláramos de Córdoba, si habláramos de Neuquén, si habláramos de La Rioja, estaríamos hablando de otra cosa, donde habrá lugares o manchones donde hay suelos de este tipo, pero donde hay también suelos mucho más resistentes, ¿sí? Reciente, para entrar en los suelos de nuestra región, tenemos que pasar a la otra parte de la clasificación, a la de los suelos cohesivos, donde vemos que ya supera el 35% del total de suelo, siempre medido en peso, ¿no? Los porcentajes son en peso de suelo. Supera el 35% el contenido de suelos finos que pasan el tamiz 200. Y otra vez, cuando el límite líquido crece, empeora el suelo, y cuando el límite plástico crece, empeora el suelo. El índice de plasticidad crece, empeora el suelo. En esta fracción que tenemos acá, de suelos que ya no son tan buenos, el A4 es un clásico suelo seleccionado de aporte en nuestra zona. O sea que el suelo que vamos a buscar en la tosquera, la tosca, estaría dentro de una clasificación. Vieron que yo decía que la palabra tosca es poco técnica. Lo técnico es decir, suelo A4. En los pliegos de licitación va a decir, usar suelo A4 según clasificación de vialidad nacional. O sea, no alcanza con ir a la tosquera y decir, esto es tosca, tengo que llevar ese suelo a un laboratorio para verificar que cumple y que clasifique por lo menos como suelo A4. De ahí a la derecha empieza a empeorar. Y ven que dice abajo, regular a pobre, ¿sí? El comportamiento. Como subrasante y más todavía para usarlo como capa. Incluso existe, que no está en este cuadro, el A8, que ya tiene contenido orgánico, una porquería. Tiene humus en el medio, tiene materia orgánica, eso obviamente es lo que no tiene que tener, porque ya sabemos que donde hay materia orgánica, esa materia es putrefactible, y esa capa que todo lo que apoye sobre eso se me va a hundir, ¿sí? Bien. Esto entonces es como para tener una idea de cómo se trabaja el suelo, de cómo se analiza ese suelo, y que este suelo es un material más de construcción, ¿sí? En este caso, fundamental para la obra vial. Por último, vamos a hacer una breve mención, ya que tampoco lo vamos a ver muy probablemente en el laboratorio, del ensayo Proctor, que espero Dios quiera lo puedan ver en el laboratorio de geotecnia cuando tengan que cursarla, ¿sí? Que la pandemia no dure 2 o 3 años y todavía estemos... Bien. Bueno, este Proctor, un poquito de lo que veníamos hablando, es un ensayo para obtener de un suelo determinado la compactación máxima que se puede alcanzar y cuál es la humedad óptima de compactación de ese suelo.
y se usa como parámetro de medida para la calidad de la obra que se está ejecutando, ya vamos a ver enseguida cómo. O sea, yo tengo un suelo determinado, digo, bueno, en una obra voy a usar un determinado suelo, entonces saco una muestra de ese suelo, de la tosquera, que a lo mejor tendré que sacar de distintos frentes y mezclarlo. Lo llevo a un laboratorio y hago este ensayo Proctor, para obtener esos dos valores, esos dos parámetros, la densidad máxima de compactación y la humedad óptima para alcanzarla. Entonces, se trata de imitar lo que se va a hacer con la compactación en obra. Se agarra un molde que está normalizado, hay distintos moldes porque en realidad está el Proctor estándar, el Proctor modificado, no vamos a entrar nosotros en esa de nivel de detalle que lo van a ver en geotecnia. Se llena con ese suelo hubo que, primero se lo clasifica, o sea, se hace todo esto que vimos, se lo tamiza, la fracción fina de arcilla se hace el límite líquido, el límite plástico, se halla el índice de plasticidad y se lo clasifica, porque en realidad en función de esa clasificación es que surge qué tipo de Proctor hay que hacer. Bueno, se llenan los moldes con ese suelo y se lo compacta, como vemos que está haciendo el señor a la derecha. En el laboratorio tenemos una maquinita que hace lo que hace el señor. ¿El señor qué hace? Una vez que está el suelo, se rellenó el suelo con el molde con el suelo, que tiene que estar con el contenido de humedad natural que trajo no, perdón. Uno se le agrega determinado, puede venir con contenido de humedad natural, el primer ensayo, y se le va agregando humedad, porque se hace, vamos a ver que tenemos que obtener, para poder trazar la curva que sirve para el resultado, hace falta por lo menos 4 ensayos, que es lo que hacíamos en el laboratorio, hacíamos un ensayo por cada curso de Civil 2. Y después obteníamos la curva que vamos a ver ahora. Entonces, con determinado contenido de humedad, que se midió antes, se le va a aplicar una energía de compactación a ese suelo que se metió ahí en ese molde. Entonces, por eso está normalizado el peso, la altura desde la cual se va a tirar el peso, ¿sí? Y el número de golpes que hay que dar para compactar. Entonces el señor lo que hace es levanta esa pesa que está sosteniendo ahora con la mano izquierda, con la derecha sostiene ese eje, levanta la pesa hasta arriba, hasta el tope, que ya tiene la altura normalizada, la suelta, ¡pum!, primer golpe. Lo va moviendo para que la compactación sea en toda la superficie, y así le va a dar el número de golpes que fija la norma para el ensayo Proctor según sea el Proctor que corresponde. Son alrededor de 60 golpes. Entonces, la altura más la distancia, ¿qué es? Es energía, fuerza por distancia, energía, ¿sí? La altura más la distancia, no, perdón. La altura más el peso, por el peso de la pesa, es energía de compactación, por la cantidad de golpes que sea. Entonces, una vez que se le aplicó la energía de compactación normalizada, se saca el molde, se le saca la parte superior porque se considera que está perturbada, y se usa la parte de abajo. De esa parte de abajo se extrae una muestra y se saca el contenido de humedad. Y se obtiene la densidad aparte que alcanzó ese suelo con la compactación, a través de relacionar el peso del suelo con el volumen. Se pesa esa muestra, ¿sí?, de suelo húmedo, y se obtiene un punto de esta curva. Alguno de estos 4 puntos como mínimo que hace falta obtener, que relacionan contenido de humedad con la densidad seca, porque se lleva el valor de peso de lo que se pesó en el molde, se lo lleva a peso de suelo seco después de obtener el contenido de humedad. Se relaciona la densidad sale por el peso del suelo, ¿sí?,
por el peso del suelo y el volumen del molde, que es el volumen del molde de abajo, los dos, ¿no? Pero el de abajo, que es el que se toma en consideración, es un volumen que está preestablecido, normalizado. Ya se tiene el volumen ese. Entonces, con peso y volumen tengo la densidad. Y la humedad la obtengo, como ya vimos antes, sacando una muestra de suelo, peso del suelo húmedo, lo seco en la estufa, saco la diferencia, lo divido y saco el valor porcentual de humedad. Y obtengo un punto de esta curva. Tengo que obtener 2 puntos de la rama seca y 2 puntos de la rama húmeda. O sea, 2 puntos con humedad por debajo de la óptima y 2 puntos con humedad por arriba de la óptima. Lo cual el laboratorista ya más o menos tiene el ojo, como para ver que con 4 puntos se pueda trazar una parábola, porque en definitiva lo que quiero es trazar esta parábola, y en el vértice de la parábola tengo la humedad óptima de compactación y la densidad máxima que puedo alcanzar. Para ese suelo que traje de esa tosquera. ¿Sí? Ese es el objetivo del ensayo Proctor. Entonces, una vez que tengo ese dato, cuando se licita una obra, me dice, eso lo decía por acá, cuando se licita una obra, en el pliego, me dice que en esa capa, ya sea de subbase o de base, debo alcanzar un 95% del Proctor X, estándar o Proctor normal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que alcanzar en obra un 95% de la densidad máxima que sale de este ensayo. Entonces, cuando empieza la obra, la empresa que va a hacer la obra le dice a quien hace el control de obra, ¿de dónde vas a traer el suelo? Voy a usar tal suelo. Bueno, se lleva la muestra de suelo al laboratorio y se hace el ensayo Proctor. Después, cuando se hace la obra, se compacta la capa, supongamos que la capa subbase, se usó el suelo seleccionado, se compactó, qué sé yo, y dice la empresa, ya está lista la capa. Entonces voy, el que hace el control, extrae una muestra de suelo, como vemos acá, la mete en una bolsita y la sella para que no pierda humedad. Y con este aparatito hay otra forma, que es el cono de arena. Yo les muestro una, no es el objetivo acá que aprendan los ensayos. Este aparatito se llama volumenómetro. Tiene un tubo con agua, una goma en el extremo y una perita que yo empiezo a apretar esa perita y hace entrar aire a este tubo. Entonces el aire va presionando contra el agua y el agua se va apretando la goma y la goma se mete en el agujero este. Entonces yo mido la diferencia de nivel, acá está a una escala graduada, y puedo medir la diferencia de nivel del agua entre el momento en que apoyé eso ahí y cuando ya no baja más. Quiere decir que la goma ocupó todo el espacio de ese hueco, ¿sí? Y eso me permite medir el volumen. Así que tengo la muestra de suelo y tengo el volumen. Llevo ese suelo al laboratorio y obtengo los seco en estufa, obtengo el contenido de humedad y obtengo el peso de suelo seco. Y tengo el volumen, puedo calcular la densidad. Y esa densidad, que es la densidad real de obra, que se alcanzó con la compactación de capa en obra, es la que tendría que responder al 95% del ensayo Proctor que se hizo antes, con ese mismo suelo que se sacó de la tosquera en el laboratorio. Y entonces yo sé, el que controla la obra sabe que realmente se alcanzó en obra la compactación que se requiere en pliego. ¿Se entiende? El objeto del ensayo. Sí, profe, perfecto. Bien, o sea, primero para medir qué densidad máxima puedo alcanzar y después controlar en obra si se alcanzó esa densidad requerida. Bueno, esto lo hubiéramos visto un poco más entretenido y más didáctico, sin duda, en el laboratorio de Ingeniería Civil. Espero que tengamos la oportunidad, o ustedes tengan la oportunidad de verlo más adelante.
Igual, no sé, Julieta, si conseguiste algo. ¿No? No, Marcelo, al final no tuve tiempo de buscar nada. Como te digo, Bueno, ayer después estuve, claro, si no le busqué nada buscamos alguna peliculita del Proctor. del Proctor, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, chicos, si no sé, tenemos un ratito todavía, así que si quieren hacer alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que vimos o sobre cualquier cuestión de la asignatura. Se escucha el grillo de fondo. Bueno, Ahí contestaron por ahora no profes. jajaja. por ahora no. Bueno, muchas gracias de vuelta por haber venido en este horario, haber madrugado. Esa fue la parte más Una de las difícil. cosas, claro, una de las cosas de la pandemia es que nos estamos levantando más tarde habitualmente, pero bueno, de lo que uno se levanta en otras épocas. Bueno, no Ya es el caso de ya es Julieta. normal. No, me cuesta horrores. Ayer justo con un grupo les comentaba. A mí despertarme temprano me cuesta horrores. O sea, no me gusta, de hecho. Pero bueno. Para mí, una de las pocas cosas que disfruto de esta situación es que no me tengo que levantar temprano para llevar a mi hijo al colegio y a partir de ahí arrancaba el día ya. Claro, vos te despertabas temprano. Bueno, ahí Claro, Santiago dice, nos malacostumbraron ustedes a las 10:30. Pero es claro. la hora de la Bueno, es el clase. horario de clase. En realidad el horario de clase es 10:15, pero bueno, decidimos poner 10:30 para poner un horario más. Y porque en general, bueno, con las 2 horas de clase nos alcanza. Tal Pero cual. bueno, la próxima ya volvemos al horario habitual. Bueno, nos Totalmente. vemos entonces. Bueno, Gracias. buen fin de para todos y Buen todas. fin de semana. Ah, profe, buen fin de Igualmente. Gracias. Chao, buen fin de. Gracias, nos vemos, buen fin de. Hasta luego. buen fin de gracias.